Muy buenas tardes. Hoy 21 del 7 del 2022, pues estamos reunidos en el taller de crítica literaria 1 en este semestre y vamos a continuar con el trabajo que hicimos el martes pasado, en que en cierto sentido planteé una diferente estrategia para hacer la lectura de los cuentos de Ribeiro que hemos estudiado en varias semanas de clase. En este cierre de la semana 11, lo que quiero hacer yo es completar lo que hice el 19, el martes 19, en que les hice una introducción acerca de Julio Ramón Ribeiro. Les dije que para leer los españoles, el cuento Los Españoles, antes era importante revisar el diario íntimo de Ribeiro, lo tengo acá a la mano, a la vista. Entonces le dije que había que leer algunas páginas referentes a Madrid, de su diario La tentación del fracaso. ¿Y por qué había que hacer esto? Porque el cuento que necesitamos leer y que finalmente ustedes tienen que leer y hacer su aporte en cuanto a la lectura, la razón es que el cuento está ambientado en Madrid, nada menos que en Madrid, en el barrio de Lavapiés, que yo nunca llegué a conocer, ¿no? Parece que es un barrio de pobres, pero en fin, muchas veces oí hablar de Lavapiés, pero nunca llegué, a pesar de que he estado en Madrid en varias oportunidades. Bueno, entonces esa es la razón, ¿no? Que yo quería que ustedes tengan en el espíritu un peso de lo que significó Madrid para Julio Ramón Ribeiro. En ese sentido, leímos algunas páginas de ese diario, ¿no? Y ahí vimos que efectivamente, como el propio Julio Ramón lo dice, y disculpen que esta repetición no es una ofensa, pero aquí hay algo central para todos los que estudiamos a Julio Ramón Ribeiro. Es lo que nos dice, repito, voy a repetir esta lectura porque me parece que es una de las claves de la lectura de Ribeiro. Él dice el 28 de febrero de 1955, el año, como ya hemos dicho, que salió su libro, ¿no? Entonces, ese día, ¿no? En las páginas que corresponden a su diario madrileño, dice lo siguiente: es curioso, pero en Madrid pierdo la capacidad de concentración y tiendo a extrovertirme. Me resulta difícil permanecer solitario, reflexionar, en consecuencia mantener con regularidad este diario. Prueba de ello es que durante los 8 meses de mi primera residencia en esta ciudad, paréntesis, noviembre de 1952 a julio de 1953, no escribí ni una sola línea en este cuaderno, y más bien frecuenté los cafés y a los amigos. En París todo resulta distinto. Es una gran escuela de soledad. La resistencia del medio obliga a definirse, a medir sus fuerzas, a fortificar sus convicciones, a explorar constantemente su capacidad de defensa. En Madrid, en cambio, se confunden las fronteras entre la vida personal y la colectiva, y uno se identifica rápidamente con el espíritu de la ciudad. He decidido, por lo tanto, partir hacia alguna pequeña ciudad de las inmediaciones, El Escorial, Aranjuez, Alcalá de Henares, en busca de una atmósfera apropiada al aislamiento y a la meditación. Nunca como ahora, esto parece un verso de Vallejo, nunca como ahora siento la necesidad de rectificar puntos de vista, de afirmarme en una posición. Como siempre floto entre dos aguas, pico de aquí y de allá, rechazo y acepto con la mayor sangre fría ideas contradictorias. Carezco en absoluto de opiniones, entrecomillado. Mi incapacidad de elección es fundamental.
no por riqueza de razones, sino por insuficiencia de información. Cuando Ismodes me preguntó hace poco qué opinaba sobre la situación política política en el Perú, me tomó tan de sorpresa que le respondí que, comillas, prefería reservarle mi opinión, cierra comillas. En realidad no supe qué responderle en ese momento. Luego, en casa me di cuenta de que hubiera podido responderle una serie de cosas y que si no lo hice fue porque nunca había reflexionado en ellas. Es necesario tener siempre su reserva de respuestas, su arsenal de opiniones, y esto solo se puede conseguir si mantenemos vivos en nuestra conciencia por la discusión o el diálogo interno los problemas generales y sobre todo los de actualidad. Falta de lucidez, falta de, comillas, sentido de lo contemporáneo, cierra comillas, son imperfecciones de mi inteligencia. Y por ello soy un mal conversador. Vivo siempre con algunos tiempos de retraso en el sentido musical y por eso mi nota desafina, o lo que es peor, no se escucha. Este es un defecto casi insalvable. No puedo yo, como Víctor Lee, leerme 5 diarios y otras tantas revistas todos los días. Estar, comillas, al tanto, comillas, de las cosas nunca me ha preocupado. Para formarse, primero hay que informarse. Yo anhelo lo primero, ¿no? Formarse sin someterme al sacrificio de lo segundo. Un grave error que debo corregir a la brevedad. Entonces vemos que en este diario Ribeiro se confiesa ante los lectores, nos dice cómo es, esta página es verdaderamente magistral, como les digo, y está escrita en Madrid. Y como el escenario del cuento es Madrid, entonces me he permitido reiterar la lectura, sobre todo para los alumnos que no vinieron, pero que pueden ver la clase de ellos en el Classroom. Es fundamental para mí leer a Ribeiro, leer su diario íntimo, para que cuando leamos el relato, que a continuación leeré, ahí nos demos cuenta todo lo que significa Madrid para Julio Ramón Ribeiro. Significa, como él dice, perder la capacidad del equilibrio vital, ¿no? Y por eso es que ese cuento, Los Españoles, que terminaremos leyendo, es un relato en el que el personaje, diríamos narrador, es un alter ego de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Eso es cierto, y bueno, por eso leímos algunas páginas de su diario, La tentación del fracaso, ¿no? Y luego yo me permití, con el respeto de los alumnos que estuvieron ese día, me permití también contar una experiencia que yo también había vivido en Madrid, ¿no? Yo no soy Julio Ramón Ribeiro ni de lejos, ¿no? Yo he escrito 3 libros sobre él, lo quiero, lo admiro como escritor, como persona, ¿no? Pero bueno, yo también, por haber estado en varias oportunidades en Madrid, en una de ellas viví una experiencia maravillosa que la he contado, está registrada en este libro que es de mi autoría, como les dije a los alumnos, ¿no? Este libro se llama Escritores y Obras de Nuestras Letras, ¿no? Este es el título de este volumen, que contiene un conjunto de ensayos o artículos, son varios, donde está González Prada, Inca Garcilaso, Hemingway, Ford, Borges, Vallejo, otra vez, Vallejo y España, prosas memorables de Jorge Luis Borges, lectura dialógica de Escrito a Ciega de Martín Adán, otro cuento brevísimo de Carlos Eduardo Zabaleta, Los 50 años de soledad de García Márquez, El tema del fútbol en Julio Ramón Ribeiro, Eduardo González Viaña, un escritor con fortuna literaria, y finalmente el último artículo, que es el que leí también, ¿no? Para información, para conocimiento de los alumnos ese día, y se llama Las 3 gracias de la pintura, Rubens y
a la literatura Soledad Puertolas. Esta es una experiencia maravillosa, ¿no? Que claro, ahora no voy a volver a leer. Ustedes pueden, los que no asistieron pueden hacerlo en el Classroom, pero sí reivindico el valor de esta experiencia porque fue algo maravilloso volver a Madrid, estar allí en el ambiente acogedor del Palacio de la RAE, de la Real Academia Española, porque yo soy académico peruano de la RAE, y el año 2016 me tocó a mí representar al Perú en Madrid, en la RAE y en la SALE, que son instituciones que vinculan a las academias de todos los países hispanoamericanos, es decir, allí donde se habla el español, junto con las otras dignas lenguas autóctonas que existen en uno y otro país. Entonces, esa experiencia también es mi experiencia madrileña, ¿no? Entonces, lo que hago es imitar a Ribeiro, guiarme por la estrategia de Ribeiro, y por eso allí conté que esta anécdota que yo conté en realidad consiste en que llegué a un cuento, ¿no? Que el día que yo volví a España en el 2017, una de las primeras acciones luego de instalarme en casa fue irme al Palacio de la Real Academia, donde yo había estado en el 2016, el año anterior. Entonces todos me conocían, o por lo menos las personas que me podían facilitar el ingreso estaban allí, ¿no? Entonces yo fui a la biblioteca, saludé a Pilar Lul, que es el eje central de esa institución, a las otras personas, y luego en ese recorrido entré hasta la biblioteca de la RAE, que queda en el sótano propiamente de esa maravillosa construcción arquitectónica, y allí pues motivado por el ánimo de pasar unos momentos agradables, pedí algunos libros de la escritora española Soledad Puertolas, qué lindo apellido, Puertolas, ¿no? Yo la había conocido justamente en 2016 cuando trabajábamos en una de las comisiones que hay allí en la RAE, las comisiones de trabajo acerca de diferentes tópicos que tienen que ver con nuestro español. Entonces, motivado por ese motivo, disculpen la repetición, motivado por ese hecho, entonces pedí libros a los que atienden en la biblioteca, y ellos muy gentiles me trajeron hasta mi mesa varios libros de Soledad Puertolas, que también es miembro, ¿no? Persona ligada a la RAE, ella trabaja allí. Así que leí varios cuentos, pero el que me impresionó, como les he contado, fue el cuento llamado Las Tres Gracias, que hace alusión precisamente al cuadro de Rubens, ese famoso cuadro donde aparecen tres mujeres ligeramente de espaldas, desnudas totalmente, ¿no? Por eso son las tres gracias, y Rubens pintó ese cuadro para homenajear, diríamos, a estas tres mujeres que representan la generosidad. Bueno, acerca de eso trataba el cuento, y de la experiencia que tuvo una niña de visitar a una edad inapropiada. Ella tenía 12 años, pero visitó con su tío, que era medio loquillo, con su tío Felipe, visitaron el Museo del Prado, porque la narradora, que es el alter ego de Soledad Puertolas, ella había venido de la ciudad de Zamora, que es una pequeña ciudad, bueno, no sé si es pequeña, pero en todo caso es una ciudad provinciana, y entonces llegó con muchos de nosotros que hemos vivido la experiencia del viaje, de la migración, somos sujetos migrantes. Entonces este personaje creado, inventado por Soledad Puertolas, que seguramente tiene que ver con su experiencia personal, entonces esta chica entró, cuenta la narradora, que es el alter ego de Soledad Puertolas, entraron ellos dos, la niña y su tío Felipe,
que, digamos, no se puso a pensar en ese momento que no era conveniente todavía, era muy pequeña la niña, pero él, como era un tanto arrebatado, entró hasta el Museo del Prado y recorrieron, ¿no? Recorrieron allí las diferentes salas hasta que por una coincidencia del azar, y que está en el origen de este cuento llamado Las Tres Gracias de Soledad Puertolas, entre paréntesis, Julio Ramón Rivero también tiene un cuento con ese mismo nombre, Las Tres Gracias, ¿no? Entre paréntesis digo eso, ahora que lo recuerdo. Bueno, entonces entraron, eso es lo que nos cuenta esta historia, y por el azar, diríamos, yo también he visitado el Museo del Prado en más de una oportunidad, y bueno, por las circunstancias que es un museo inmenso, la niña se cansó, ¿no?, de ver tantos cuadros, es lo único que había, y de pronto, en un momento ya agotada, se sentó en una banca, y por coincidencia, esa banca en la que ella se sentó, y seguramente su tío también, estaba nada menos que frente al cuadro de Las Tres Gracias, ¿no? Entonces ella vio ese cuadro y se impactó, se asustó, porque lógico, una niña de 2 años, ver ahí un cuadro inmenso con 3 grandes mujeres desnudas, ¿no?, de espaldas, haciendo un trío, ¿no? Y el tío tuvo en todo caso la actitud en ese momento de hacerle una explicación detallada sobre el cuadro, un análisis, un exégesis de esa gran obra de pintura que es Las Tres Gracias, y lógicamente la niña no entendía nada, estaba mareada con todo lo que le decía su tío e impresionada por esas figuras que estaban allí, esas 3 gracias que la impactaron, ¿no? Hasta que, bueno, transcurrido cierto tiempo ya el tío se dio cuenta que la sobrina ya no podía seguir allí en ese museo, ¿no?, que su condición de infante prácticamente hacía que no era muy conveniente, pero ya él había, vamos a decir, había cometido, entre comillas, la acción de hacerle una explicación a la niña, una explicación que ella no entendió en ese momento, no entendió nada de lo que su tío le dijo, ¿no? Pero aquí hay un mecanismo muy simpático que indica que muchos años después, así como comienza 100 años de soledad, muchos años después, ella, ya hecha una mujer, ya se había casado, tenía hijos, ¿no? Entonces un día recorrió por las cercanías de ese lugar donde había vivido la experiencia en el Museo del Prado, pero ya era ella otra persona, es otro tiempo, han pasado varios años, y ella, de manera casual, como digo, se sentó por ahí cerca a donde había vivido esa experiencia, y ahí se puso a recordar ese evento, esa visita inesperada e inopinada al Museo del Prado, y comenzó a recordar una suerte de analepsis, ¿no?, o flashback. Comenzó a recordar aquel día en que su tío la llevó al Museo del Prado, le hizo conocer y le hizo una interpretación, un discurso exegético acerca del valor artístico de Las Tres Gracias. Y ella lo recordó, y resulta que en su mente había quedado grabado todo el discurso. Miren ustedes la maravilla del relato, ¿no? Es decir, que nuestro cerebro, aun cuando seamos una persona de 12 años, graba allí todo lo que uno escucha o lo que uno ve. Y ella lo que hace en el relato es justamente transcribir literalmente todas las palabras exegéticas, toda la explicación pictórica que le hizo su tío Felipe a ella. Recordó plenamente ese episodio vivido, y ahí sí, ya al recrear ese discurso que el tío había dicho aquel lejano año, ¿no?, resulta que ella tenía guardada en su cabecita, guardado en su cerebro, ese momento, o esos minutos, o quizá ahora, no lo sé, en que ella vio impactada el cuadro de Las Tres Gracias,
Y claro, luego durante muchos años ella olvidó ese episodio, pero ese día, al volver a las cercanías del Museo del Prado, ella recordó ese hecho y lo ha evocado en ese cuento que se llama Las Tres Gracias. Entonces, en este libro mío, al que quiero mucho, allí está el análisis. Es una suerte de ensayo, en parte es un relato, porque al final yo también soy personaje, uno de los personajes, me convierto en personaje, soy el narrador, soy el analista de este texto, al cual he llamado yo Las Tres Gracias, dos puntos de la pintura, paréntesis Rubens, cierra paréntesis, a la literatura, paréntesis Puertolas, ¿no? Puertolas. Esto ocurrió un lunes 18 de diciembre del 2017. Ese año, en esa fecha, ¿no? Yo viví esa experiencia maravillosa, extraordinaria, que la he compartido con ustedes. Espero que eso sea motivo para que ustedes profundicen. Y como les dije a mis queridos alumnos, deseo yo que en el futuro, lo más pronto posible, ustedes también deben ir a Madrid. Es una gran ciudad, y así como le sirvió a Ribeiro, Vargas Llosa, porque Vargas Llosa también vivió y vive en Madrid, ¿no? Y así como tantos otros escritores, allí tendrán experiencias maravillosas, extraordinarias, que enriquecerán su experiencia vital, artística, académica, profesional, porque en realidad es bueno viajar. Es muy bueno viajar. Yo he tenido oportunidad de viajar a varios países, no tantos como los que hubiera querido, y a la vez puedo decir también que leer un libro también es un viaje maravilloso, mediante las palabras, mediante los párrafos, mediante las páginas de cualquier libro. Ahora tengo entre manos, ¿no? Entre manos tengo justamente en el volumen 1, La palabra en mudo, así se llama la colección, ¿no? Pero tengo entre manos este tomo, y de allí voy a leer, porque es un ritual, ¿no? Porque yo ya leí este texto, ustedes también, pero estamos ahora ante el ritual en la estructura del taller de crítica literaria, y entonces aquí voy a leer esta historia protagonizada por este narrador en primera persona, que sin duda, así como Puertolas es el alter ego de la narradora en el cuento Las Tres Gracias, en este caso, en el relato Los Españoles, ¿no? Que está, aquí voy a decir en qué libro está en el libro Los Cautivos, ¿no? En el libro Los Cautivos, aunque ya estos libros no aparecieron independientes como los tres primeros cuentos, los tres primeros libros de Julio Ramón Ribeiro, no, ya estos aparecieron en la colección La Palabra del Mudo, ¿no? Entonces en el tomo segundo, me parece, aparecen estas dos colecciones, que son Los Cautivos, que son todos cuentos ambientados en Europa, algunos de los cuales ya hemos leído, hemos analizado, y el otro conjunto de relatos se llama El próximo mes me nivelo, ¿no? La diferencia es que el próximo mes me nivelo, están todos los cuentos ambientados en el Perú. Por eso en mi libro, que no, acá está, acá en este libro que los alumnos obtienen en forma virtual, aquí justamente yo escribí este libro, este es mi tercer libro y espero que no sea el último. Este es el libro que se llama precisamente Julio Ramón Ribeiro, creador de dos mundos narrativos, Perú y Europa, ¿no? Perú y Europa. Entonces eso se repite a lo largo del libro, ¿no? De los libros de cuentos de Julio Ramón, siempre esa alternancia, pero especialmente de manera muy visible, muy tangible,
esos dos universos que creó Ribeiro, porque por supuesto se comunican, ¿no? Están comunicados, enlazados. Hay cuentos en los que esos dos mundos están evocados. Por ejemplo, en el relato Atiguivas, ahí el personaje cuenta una anécdota relacionada con su condición de practicante del fútbol y de hincha del equipo de Universitario de Deportes, ¿no? Que es el propio Julio Ramón Rivero, que era efectivamente hincha del Club Universitario de Deportes, ¿no? Entonces allí cuenta, por ejemplo, que bueno, iba al Estadio Nacional, y allí conoció de oídas primero a un personaje que cuando se desarrollaba un determinado partido nacional o internacional, de pronto él, así en medio de ese estadio de los años 50, ¿no? Que no es el Estadio Nacional de ahora, era pues un escenario más rústico, tanto que era imposible que la gente, que no había baños para comenzar, solo eran tribunas, ¿no? Y allí él sentado con su hermano, son los dos personajes en ese relato llamado Atiguivas, ahí ambos personajes escuchaban en diferentes partidos que había un señor que decía Atiguivas, ¿no? Pero en forma estruendosa. Entonces llamaba la atención que dijera esa palabra que nadie sabe qué significa, así se llama el cuento, Atiguivas, ¿no? Y bueno, entonces ellos perseveraron, estos dos jovencitos que iban de vez en cuando al estadio, perseveraron y lograron, por lo menos el narrador, creo que también su hermano, llegaron a conocer, a reconocer a este señor, ¿no? Que decía Atiguivas, que parece que era un hombre negro, moreno, lo vieron, ¿no? Se grabaron en la mente es muy importante, se grabó especialmente el narrador, la imagen de este señor, ¿no? Que pronunciaba esta palabra pues sin significado, pero en todo caso que sí causaba una curiosidad en el futuro autor, el futuro narrador de esta historia. Y eso ocurrió acá en Lima, en el Estadio Nacional. Pasaron los años y este personaje, este jovencito que iba al estadio, de pronto se fue a Europa, ¿no? Es decir, esto está relacionado sin duda con Julio Ramón Ribeiro, se fue y estuvo ahí muchos años, y a los 20 años regresó, ¿ve? Entonces ahí están los dos mundos narrativos, está el Perú, luego está Europa y otra vez en el Perú. Entonces cuando vuelve 20 años después, ¿no? Se reencuentra de manera casual con este personaje al que él le pone el nombre de Atiguivas, porque no sabía nada de él, ¿no? Se encuentra en el centro de Lima, en la Lima histórica, en la Lima que crearon los conquistadores y que luego se ha extendido de manera interminable, ¿no? Entonces allí se lo encontró allí por la iglesia de la Merced del Jirón de la Unión, nada menos, ¿no? Entonces se acercó hacia él, el narrador, que esta vez ya es un hombre joven, ¿no? Más joven, que al ver a Atiguivas, entonces le recordó, ¿no? Esos hechos de la infancia y se acercó, ¿no? Se acercó a ver a Atiguivas, que ya estaba muy mayor, ya era un viejo, ¿no? Y le preguntó, le dijo, le preguntó qué cosa significaba Atiguivas, qué significaba Atiguivas, ¿no? Entonces Moreno se sorprendió porque él no conocía ni se acordaba de ese niño. Se acordó, entonces le dijo, bueno, pero entonces tienes que darme dinero, ¿no? Dinero. Y el narrador dice que solamente tenía Atiguivas pedía, por decirte, 10 soles, 20 soles, pero el narrador le dijo a Atiguivas, sabes, solamente tengo un billete de $100, no tengo moneda nacional, ¿no? Algo así le explicó. Entonces Atiguivas le dijo, no se preocupe,
está incluso dentro de la iglesia, no se preocupe, y yo le cambio esos 100 dólares, yo voy y le cambio, y efectivamente el narrador cometió, diríamos, la inocente medida de confiar en Atiguibas, le dio a Atiguibas los 100 dólares para que supuestamente los vaya a cambiar por allí cerca, ¿no? Total, se fue a Atiguibas, pasaron los minutos y nunca volvió el famoso Atiguibas, ¿no? Entonces el narrador se da cuenta en ese momento que ha sido estafado, y a lo único que atinó a hacer es decir la palabra Atiguibas en forma estruendosa, de modo que causó las reacciones de las mujeres que estaban en la iglesia, ¿no? Porque el final de la anécdota ocurre dentro de la iglesia de la Merced, que es un templo que ustedes conocen, o si no conocen, pues pueden ir, ¿no? Entonces he puesto este ejemplo para hacerles ver que justamente tengo razón, y esto no es ningún invento mío, ni tampoco es una creación heroica, no, simple y llanamente Julio Ramón Ribeiro es el creador de dos mundos narrativos, ojo, dos mundos narrativos que son Perú y Europa, ¿no? Ese es el sentido, son mundos narrativos verbales que solo existen en la palabra del narrador, ¿no? El narrador que es creado por Julio Ramón Ribeiro, porque hay que diferenciar entre el plano de la persona, del escritor que ya murió, que ya no está con nosotros, pero lo que ha dejado es su obra narrativa, que bueno, ha tenido una serie de ediciones, ¿no? Y por eso podemos seguir leyendo a Julio Ramón Ribeiro. Así que vamos a leer, después les daré algunas indicaciones, pero vamos a la lectura de este relato. Acá está, creo, vamos a llegar, enseguida lo ubicamos, no se preocupen, vamos aquí a ver, ya lo había ubicado, pero acá está, en la página, sí, 427, aquí está el relato para que conste que se ha leído, para que ustedes luego lo relean el cuento e intenten hacer un análisis, ¿no? Que es lo que corresponde a un personaje o una dama que trabajan en el campo de la literatura. El relato lo voy a leer, tiene una cierta extensión, no es tan grande, pero este texto va a ser el que ustedes van a trabajar, ¿no? Según cómo vaya el tiempo, veremos si también leo otro relato o solo nos quedamos en este cuento que, como digo, he tratado de crear, ¿no? De allí agregar algunos elementos tomados del libro, del diario de Ribeiro, y tomados también de un libro nuestro, de un artículo escrito por nosotros, que también está ambientado, el hecho literario está ambientado en Madrid, ¿no? Entonces, para cargar la importancia de Madrid en la prosa, en la cuentística de Julio Ramón Ribeiro, es que he querido que leamos este cuento y que ustedes completen el análisis, porque yo también lo he analizado, ¿no? Y si hay tiempo quizá leeré el análisis, que ustedes lo tienen a la mano, pero servirá en todo caso para que ustedes también enriquezcan ese análisis, porque ustedes tienen todos los medios para hacerlo, ¿no? Entonces vamos a la lectura de esta pequeña historia, muy linda realmente, ambientada, como les digo, en Madrid, por personas que probablemente no sean personas madrileñas, sino que han venido de otro lugar, de otra provincia española, como el propio narrador. El propio narrador tampoco es madrileño, es una pensión
de segunda o tercera categoría, donde ocurren los hechos principales. Es una pensión pobre que, diríamos, de alguna manera, pudo haber habitado Ribeiro en los años 52, en aquella vez que fue la primera oportunidad de conocer, de visitar, de recorrer y vivir una serie de experiencias. Una de esas experiencias está plasmada, está inmortalizada en este relato que leemos a continuación, y dice lo siguiente: Los españoles, ese es el título. He vivido en cuartos grandes y pequeños, lujosos y miserables, pero si he buscado siempre algo en una habitación, algo más importante que una buena cama o que un sillón confortable, ha sido una ventana a la calle. El más sórdido reducto me pareció llevadero si tenía una ventana por donde mirar a la calle. La ventana, en muchísimos casos, reemplazó para mí al amigo lejano, a la novia perdida, al libro cambiado por un plato de lentejas. A través de la ventana llegué al corazón de los hombres y pude comprender las consejas de la ciudad, ¿no? La ventana es un lugar importantísimo, tiene un cuento él sobre la ventana, ¿no? Sin embargo, dice el narrador, estaría tan pobre en aquel verano español que acepté un cuarto que no tenía ventana a la calle. La ventana daba a un patio de vecindad. Estos patios siempre los he detestado porque mirarlos es como ver un edificio en ropa interior. Vean esa metáfora. Estos patios de vecindad son un cajón helado y mustio en invierno, tórrido y bullanguero en verano, perforado de tragaluces, de respiraderos, de postigos, de ventanas detrás de las cuales circulan viejas que cocinan u hombres en tirantes con cordeles de ropa tendida, alféizares que sirven de repostero o de jardinera, y muchos gatos al fondo que se alborotan cuando lanzamos un salivazo. No hay misterio en estos patios, todo es demasiado evidente y basta echarles una ojeada para percibirnos de inmediato de toda la desnudez del colmenar madrileño. Qué linda prosa la de Ribeiro, disculpen el comentario, pero tengo derecho a hacerlo. Dice, no hay misterio en estos patios, todo es demasiado evidente y basta echarles una ojeada para apercibirnos de inmediato de toda la desnudez del colmenar madrileño. Fíjese esta prosa, qué maravilloso. Por esta razón pasé unos días deprimido en este cuarto sin cerrojo. La puerta la trancaba con una silla, mirando la palangana donde todas las mañanas vertía el agua dormida, mirando el balde de las inmundicias y el ropero con la luna rajada, donde guardaba el único traje que se libró del empeño. Fíjese el nivel de pobreza de este personaje narrador. Dice, continúa, a veces leía o trataba de escribir. Por las noches iba en busca de algún amigo con quien jugar al ajedrez o a quien convencer que debía invitarme un bocadillo con su respectivo vaso de vino. Con los pensionistas de la casa no tenía contacto ni quería tenerlo. Ellos comían también en la larga mesa. No quería, ni quería tenerlo, entre guiones dice, ellos comían tan bien en la larga mesa, cierra el guión, por el temor de que se apiadaran de mí. Tan solo veía a la patrona regularmente para decirle con mucha seriedad que esperaba una carta con dinero, y que por lo tanto podía adelantarme 5 duros.
verdes duros que se hacían humo en la boca de un empedernido fumador, ¿no? Es un libro extraordinario, disculpe, que tiene Ribeiro, que se llama Solo para Fumadores, que, haciendo un paréntesis, he estudiado a fondo en un libro dedicado a Ribeiro que se llama Ribeiro, el mundo de la literatura. Ese es, según mi entender, el libro, digamos, el libro más rico desde mi punto de vista que he hecho sobre Ribeiro. Léanlo, se llama Ribeiro, el mundo de la literatura. Está publicado por la San Marcos el año 2014. Bueno, seguimos entonces, retomamos, dice, verdes duros, ¿no? Duros son monedas que se hacían humo en la boca de un empedernido fumador. Así fue pasando el verano, hasta que al fin, espoleado por el aburrimiento, decidí asomarme al patio de vecindad. Lo hacía por las noches, cuando amainaba el calor y triunfaban los aires del Guadarrama. No es un río, uno de los ríos, creo, de España, o es o son unos picos nevados, no lo sé bien. Miraba entonces las ventanas con un poco de lástima, viendo cómo primero aquí, luego allá, se apagaba una luz, se desvanecía una tonada, hasta que todo quedaba oscuro y silencioso, mientras arriba, en el cielo azul, rodaban las estrellas. No sé cuándo fue, pero lo cierto es que una noche, absorto en mi contemplación, me di cuenta de que no estaba solo. Por la ventana de la derecha asomaba otra persona. Asomaba solamente el extremo de un perfil convulsivo. Al mirar con insistencia, el perfil se alarmó. Era una mujer joven que al verme desapareció tirando los postigos. Al cabo de unos días volví a verla. Mi presencia parecía incomodarla, pues cada vez que me distinguía cerraba la ventana o retiraba el torso, dejando abandonadas en el alféizar un par de manos pensativas. Yo miraba esas manos con pasión, diciéndome que para un buen observador toda la historia de una persona está contenida en su dedo meñique. Qué extraordinaria idea la de Julio Ramón, ¿no? Yo miraba esas manos con pasión, diciéndome que para un buen observador toda la historia de una persona está contenida en su dedo meñique. Pero a fuerza de examinarlo, solo deduje que se trataba de una persona lánguida, esbelta, espiritual y desgraciada, ¿no? Eso es lo que dice él de esa persona a la que veía de forma furtiva. Dice, sigue el narrador, dice, a tal punto me intrigaron estas manos que yo, especie de araña ocupada en tejer sobre el papel mi vana mantelería, me aventuré a recorrer durante el día los pasillos de la pensión. Me topé con 3 mujeres de vida alegre. Ahí vienen estos personajes. Me topé con 3 mujeres de vida alegre, con un vejete en saco de pijama, con un curita estudiante, con un militar y, más de lo deseable, con la patrona de los duros. Pero de la muchacha del perfil convulsivo no pude ver ni las trazas. Pronto, sin embargo, un acontecimiento social de la más alta importancia me permitió conocerla. Fue con motivo del aniversario de la patrona. Desde temprano noté gran ajetreo en la casa y poco antes del mediodía, doña Candelas vino en persona a mi cuarto. Está invitado a comer, hoy es mi cumpleaños. Eso es lo que le dijo doña Candelas al personaje narrador. Cuando más tarde ingresé al comedor con mi regalo, entre
no entre paréntesis, no entre guiones, dice, una botella de Marqués del Riscal comprada al crédito en los bajos, ¿no? Eso está entre guiones, por eso repito la oración, dice, cuando más tarde ingresé al comedor con mi regalo, estaban los pensionistas reunidos en pleno. De inmediato reconocí a mi vecina. Vestía un descolorido traje color mostaza y aparte de sus ojos celestes, tenía esa palidez que solo producen la castidad, la pobreza y las pensiones españolas. Después de las primeras manzanillas, la tensión se relajó. El curita le decía a una de las mujeres de vida alegre, comillas, para ganar las oposiciones hay que tener buenos enchufes, cierra comillas. La mujer de vida alegre le decía al vejete en saco de pijama, comillas, yo me lavo todas las mañanas la cabeza con limón, cierra comillas. El vejete en saco de pijama le decía al militar, comillas, sin duda el generalísimo es un hombre providencial, cierra comillas. El militar le decía a doña Candelas, abre comillas, en el Pasapoga la consumición vale 40 pesetas, cierra comillas. Doña Candelas le decía al curita, comillas, prefiero las gambas a la gabardina. La conversación rondaba, pero en su larga cadena había dos eslabones rotos, Angustias y yo. Ahí está, ¿no? Nos mirábamos de lejos y apenas abríamos la boca. Solamente durante la paella fui invitado a contar algo de mi país, de las Indias, como seguía llamándolo el militar, ¿no? Esto está también entre guiones, dice, fui invitado a contar algo de mi país, guión de las Indias, además entrecomillada, como seguía llamándolo el militar. Para ese militar no había pasado los años, ¿no? Y dije 3 o 4 disparates que regocijaron al auditorio. Cuando hablé del ají, el vejete en saco de pijama me interrumpió con suficiencia. Ya lo sabemos, el ají no es otra cosa que una guindilla exaltada, ¿no? Eso dijo el vejete en saco de pijama. Eso fue todo, pero en la noche, cuando asomé a la ventana, Angustias estaba allí, con su traje color mostaza, y esta vez no se escondió. Miramos juntos el cielo y empezamos una vaga conversación acerca de las constelaciones. Me habló luego de Salamanca, de su plaza dorada, de su catedral románica, del Tormes, donde croan las ranas al anochecer, y de los estudiantes que dan serenatas en capa negra y vihuela. Qué hermosa imagen sobre Salamanca, la ciudad de la universidad, una de las más famosas del mundo. Sigo. Cuando me fui a acostar tenía entre mis manos algunos hilos de su destino. 2 puntos. Supe que el vejete en saco de pijama era su padre, que ambos vivían en la misma habitación, que casi nunca salía a la calle y que, como lo leyera en su meñique, era esbelta, lánguida, espiritual y desgraciada. Desde entonces la vi con cierta frecuencia, siempre en la ventana, al atardecer. Ella abandonó cada vez más su reserva y terminó contándome los avatares de su pobreza. Al escucharla, yo me decía que cómo era posible que esa flor salmantina, que en otras tierras hubiera despertado la codicia y el pleito, tuviera que malograr sus 20 años de senos blancos, de vientre blanco y castaño, en una sucia pensión de Lavapiés. Ojo, de Lavapiés, que es un lugar que no conozco. Bueno, continúo, pero me sentía incapaz de hacer algo por ella, porque aparte de fumar al crédito y de comer bocadillos de regalo, no me inspiraba Angustias a causa de su extrema fragilidad, más que una pasión protectoral. Además, Dolly,
la menor de las mujeres de vida alegre, había cambiado conmigo algunas miradas calinas que presagiaban una aventura prosaica, pero sin complicaciones. Varias veces durante mis insomnios la vi al amanecer llegar de la calle y colgar en el cordel del patio tristemente su braga lavada, prenda de tantas batallas. Qué incomparables personajes los que están en este cuento. No obstante, seguí conversando con Angustias en ese verano que se iba, hablándole de Madrid, de sus esplendores, pero también de las cuevas de Ventosa, por ejemplo, donde la gente para entrar tenía que humillarse hasta la condición del topo. Quería distraerla, al menos darle un poco de vuelo a su imaginación encadenada al dedal, a la cacerola, a los 4 muros de la impotencia. Deseaba convertirme para ella en un espectáculo, pero he allí, yo no era para ella otra cosa que un espectáculo. Qué extraordinaria esta idea, ¿no?, de que él deseaba convertirse para ella en un espectáculo. Eso es lo que también nosotros buscamos, ser un espectáculo para los demás. Pero dice Ribeiro, pero he allí, yo no era para ella otra cosa que un espectáculo. Por fin Angustias se enamoró no de mí, naturalmente, sino de un joven que la cortejaba cuando iba de compras a la tienda de ultramarinos. Varias veces me habló de él, de sus galanteos y sus invitaciones. Yo acogí estas confidencias con ese remanente de celos genéricos que tienen todos los hombres, pero luego me di cuenta de que la salud de Angustias dependía de este providencial amor. Espié con disimulo al tipo y descubrí con placer que era uno de esos españoles honestos, un poco tosudos, pero seguros de sí mismos, capaces de cualquier proeza por conquistar y proteger a su hembra. Mozo duro, de una sola mujer, y que visaba, por falta de imaginación, el matrimonio. Alenté Angustias en sus amores, y gracias a ello hubo un paseo otoñal al Parque del Retiro, con viaje en bote y llovizna, y 2 o 3 cines donde las manos pensativas conocieron por primera vez las manos del bruto enamorado. Pero a poco de iniciado el romance se abrió el paréntesis de mi súbita fortuna y abandoné por un tiempo mi ventana y sus historias. Una mañana recibí el esperado giro. Es necesario conocer los más humillantes límites de la privación para saber lo que significa tener de pronto 15.000 pesetas en la mano. 15.000 pesetas en la mano. No hay prudencia ni providencia que valgan. Lo primero que hice fue ordenar la confección de 4 trajes en la mejor sastrería de la Gran Vía, ¿no?, en las grandes avenidas de Madrid. Luego me forré de tabaco rubio y de buena manzanilla. Después desmantelé una librería con toda la avidez de mis lecturas atrasadas. Este es un lector el personaje, ¿no?, indudablemente. Por último, pagadas mis deudas apremiantes, me quedaron aún algunos duros sobre los cuales mi virilidad reclamó sus más legítimos derechos. Qué manera tan poética de referirse a la necesidad de tener un encuentro amatorio. Entenderme con Dolly, la chica de vida alegre, dentro de la pensión era imposible, pues gracias a convenciones muy españolas, yo no podía hablar con ella en ese recinto más que de temas castos, en los cuales pudieran terciar el curita, el militar o la patrona. Pero me bastó descender a la tasca de los bajos y llamarla por teléfono para que la cita quedara concertada. Nos encontramos en el Paseo de la Castellana, son sitios de Madrid, ¿no?, en una de esas mesitas aireadas
que aún retenían los días cálidos del otoño. Tomamos el delicioso Jerez y fuimos a bailar al Casablanca. Fue una noche encantadora que terminó como debía de terminar, en un amueblado de la calle San Marcos. A la semana de salir juntos, yo no tenía una perra gorda, y cuando ella se dio cuenta de que me pagaba con demasiada frecuencia los desayunos, me dijo con la mayor franqueza: «Majo, creo que debemos terminar. Yo tengo que vivir, ¿no es verdad?», le dice la mujer al narrador. Era verdad, dice el narrador. No me quedó más remedio que recluirme en mi cuarto, fumar las colillas de mis cigarrillos, las colillas de mis recuerdos, escribir, soñar y asomarme cuando me aburría a la ventana. Ya estamos convencidos que este personaje es tanto escritor como lector. Sin duda es el alter ego de Julio Ramón Rivero, pero lo interesante es que lo va creando de a poco nos va dando información acerca de él, y aunque el cuento ya lo hayamos leído, siempre nos asombra de otra vez, ¿no?, ese cuento donde la ventana es el lugar importante. A eso se refiere cuando dice: no me quedó más remedio que recluirme en mi cuarto, fumar las colillas de mis cigarros, las colillas de mis recuerdos, escribir, soñar y asomarme cuando me aburría a la ventana. Otra vez vuelve a la ventana. Angustias estaba allí. Yo, que esperaba encontrarme con un rostro dichoso, vi solo la carátula de la desgracia. Su perfil más convulsivo que nunca me habló desdeñosamente de los placeres vanos de la vida y matizó hasta el infinito el tema de la renunciación. Todo esto me lo decía, claro está, jugando con las hilachas que pendían de las mangas relavadas de su traje color mostaza, ¿no? Ese traje color mostaza que es símbolo de la pobreza de esta mujer. Me enteré entonces que había reñido con su galán a propósito de una invitación a bailar en la parrilla del Rex. Dentro de los usos y costumbres de los enamorados madrileños, ir a bailar a la parrilla del Rex es la consagración solemne de una frecuentación dudosa. Un romance no puede prosperar si no se cumple este rito. 3 veces la había invitado y 3 veces ella había rehusado. Él había insistido una 4ª vez para el sábado siguiente, amenazándola con la ruptura si no acudía a la cita. Ojo, estamos en un momento, un clímax. Dice: no voy porque no sé bailar, me previno Angustias. Angustias es quien le ha contado todo esto. La razón no me pareció suficiente, y no lo era, pues ella misma me confesó más tarde que no iba porque no tenía vestido. Ese era el problema. Uno no se imagina todo lo que significa un vestido en la vida de una mujer. Esa es una gran verdad, ¿no? Como dice, uno no se imagina todo lo que significa un vestido en la vida de una mujer. Esa tarde, al pasear por la Gran Vía, observé a las mujeres y a sus vestidos y me di cuenta de cómo cada cual tenía el alma de su vestido, y comprendí que a menudo el destino de las mujeres depende del precio de una tela, y que es posible entrar a una tienda y comprar el gozo por metros y la dicha en una caja de cartón. Qué poético que es Ribeiro. Conforme llegaba el sábado, vi cómo Angustias, metida en su traje color mostaza, se marchitaba vertiginosamente. Ninguna de mis palabras era capaz de consolarla. Yo comenzaba a encontrar ridículo a su padre con su saco de pijama, su, comillas, generalísimo providencial, cierra comillas, y su vagabundeo por Madrid vendiendo lápices y ceniceros. Me provocaba zarandearlo y decirle: cómprele un vestido a su hija. Pero el pobre fumaba el espantoso caldo de gallina y no conocía otro placer que su dominó semanal
jugado con otros saldos igualmente respetables de la triste sociedad española. Cuando llegó el sábado, yo me encontraba tan apesadumbrado como angustias cuando llegó el sábado, ¿no? Con el objeto de distraerme, fui al cuarto de Dolly para gozar un rato de su alegre cháchara. Esa es la que había sido su amante, con la que había estado, ¿no? Dice, después de nuestra aventura, visitaba con frecuencia ese cuarto grande y oloroso que compartían las tres mujeres de vida alegre, Dolly y Encarnita, que no tenían demasiadas pretensiones, dormían en dos camas gemelas y pulcras, como dos hermanitas de caridad. Pero Paloma, que solo recolectaba sus pesetas en los cabarets elegantes, había creado en un rincón del aposento, valiéndose de un biombo, un mundo aparte donde se veían cortinas, espejos y otros signos de una opulencia bastante discutible. Como ellas no se levantaban hasta la 1, era fácil encontrarlas allí por las mañanas, laxas y palidecidas después de sus últimos amores oficiosos. Yo me tendía a los pies de la cama de Dolly y mirando el cielo raso conversaba con ella y conversaba con todas. Cuando Paloma estaba de buen humor se levantaba cantando, me mandaba a comprar cerveza y achispada por ese desayuno recitaba versos de García Lorca. Qué extraordinarios personajes. Esa mañana, ¿no? Paloma es una de las tres mujeres de la vida fácil. Esa mañana Paloma estaba en bata, arreglando su guardarropa. Había tendido sobre la cama en las sillas y del biombo sus innumerables vestidos. Los cogía, los examinaba, los olía, los volvía a dejar, como hacía yo a veces con mi veintena de libros. Al verme quizá por ostentación, desplegó con mayor energía toda la ofensiva de su ropero. Entre tantas pieles, sedas y plumas, recordé por contraste angustias y me sentí deprimida por ese esplendor. Quiero hacer un paréntesis para decir que este párrafo en el cual habla de Paloma y muestra a Paloma quizá mostrando sus vestidos, me ha hecho recordar al cuento Bárbara, que ya lo hemos comentado, en el cual esta chica Bárbara, que se encuentra también con un personaje que es el alter ego de Julio Ramón, y no se entendían porque ella hablaba solo polaco y el otro personaje solo hablaba español y francés, ¿no? Claro, entonces ellos se encuentran de modo casual en un congreso de las juventudes de aquellos años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, él se enamora de ella, el personaje del narrador se enamora de ella, de Bárbara, y claro, pero no es posible ser más explícito por el problema de la comunicación. Los dos no se entienden porque hablan lenguajes diferentes, y lo que ocurre es que en una de esas oportunidades ella le hizo ciertos gestos al personaje narrador y este interpretó como que ella estaba aceptando salir con ella, tener una cita. Y así fue, se reunieron un día y se fueron en bicicleta hasta la casa de ella, ¿no? Hasta la casa de ella. Y allí llegaron y de frente se fueron al dormitorio. Entonces el narrador estaba muy feliz porque iba a tener una experiencia íntima con Bárbara, ¿no? Pero de pronto ella, rodeó su cama, pero en vez de, vamos a decir, a proceder al ritual del encuentro amoroso, lo que hizo es abrir su ropero y sacar todas sus faldas y ponerlas en la cama, ¿no? Y indicando con gestos a su personaje protagónico en esa oportunidad, el narrador, indicándole que, es decir, le daba a entender que a él que quería que opine qué le parecían sus faldas,
qué le parecía sus faldas. Entonces él tampoco sabía cómo expresarse en polaco, ¿no? Entonces le dijo, beautiful faldas, bellas faldas, le dijo en diferentes idiomas cercanos a él, ¿no? Pero lógicamente la chica de Polonia no entendió bien, pero al menos se sintió satisfecha y guardó todas sus faldas y no pasó nada allí en ese dormitorio, y ambos volvieron en bicicleta hacia la ciudad donde se desarrollaba este Congreso de Juventudes, ¿no? No pasó nada, se frustró una vez más el amor para este personaje. Estoy haciendo un paréntesis, disculpe, ¿no? Y de ese modo, pues, volvieron a la ciudad, y bueno, ese cuento ustedes lo han leído, ya saben que él se regresó a París, de donde venía, porque el Congreso había sido en otra ciudad, ¿no? Y ya no vio más a Bárbara, y algún tiempo después él recibió una carta en polaco, ¿no? Y entonces eso es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, retomando el relato, dice que, a propósito de esta conversación que tiene el personaje narrador, dice, ¿qué cara tienes?, exclamó Dolly, parece que hubieras recibido un tortazo. No pude contenerme y le referí las tribulaciones de Angustias. Es una chica pobre, pero honrada, suspiró Encarnita, pero Paloma lo tomó a la broma. Si hiciera como nosotras, no tendría de qué quejarse. Me retiré desalentado. A la 1 pedí mi desayuno y me eché a dormir la siesta. Dormí mucho rato, pues cuando me desperté atardecía. Alguien tocaba la puerta. Paloma y Dolly entraron. Pobre chica, dijo Dolly, no ha querido comer y se ha pasado toda la tarde encerrada en su cuarto. Al principio no supe de quién hablaba. Encarnita dice que le puede prestar un par de zapatos, intervino Paloma. Yo le puedo dar un traje y algunas joyas. Habías dicho que a las 7 la espera su novio. De inmediato comprendí todo. Dense prisas, exclamé bajando de la cama. Tienen menos de 1 hora para convencerla y para que se vista. Mientras Dolly y Paloma llamaban al cuarto de Angustias, me dirigí a la cocina. En el corredor me interceptó el militar. La noticia parecía haberse filtrado por todos los vericuetos de la pensión. ¿Sabe la nueva?, me preguntó. Por un vestido no puede ir a la fiesta. Si yo usara faldas ya se las hubiera prestado. El curita corría excitado por los pasillos de la casa. Ya entraron al cuarto de Angustia, dijo. Las acabo de ver. Iré a escuchar qué cosa dicen. Doña Candela salió al paso, y su padre jugando al dominó, y encima me debe 3 meses de pensión. El curita reapareció. Ya la están convenciendo. Si no quieres procederemos mano militare, aconsejó el oficial. Daré la orden de cargar y entre todos la dejamos en bragas y le embutimos un traje de Paloma. Al poco rato vimos pasar a Paloma y a Dolly. Ambas nos hicieron un guiño. Angustias la seguía gimoteando sobre la manga de su traje. Cuando a la media hora Encarnita vino a decirnos que ya estaba lista, nosotros nos lanzamos por el pasillo, penetramos en la olorosa cámara y comprobamos que nuestra pobre pensión de lavapiés había sido visitado por una reina. Angustias estaba delante del espejo, peinada, enjollada, contemplándose sin reposo, incrédula, aún lacrimosa, aún pero irradiando un brutal resplandor de felicidad. Paloma le terminaba de acomodar la basta, mientras Dolly le abrochaba el collar y Encarnita le alcanzaba los guantes. Cuando los arreglos terminaron, Angustia se dirigió hacia la puerta de calle, seguida por todos nosotros. Pero apenas puso la mano en la perilla, se volvió bruscamente. ¡Que no voy! «¡Pero estás loca!», intervino doña Candelas. «¡Que no voy!», repitió Angustias, llevándose las manos a las sienes. Todos, hablando al mismo tiempo, tratamos de convencerla. «¡Que no voy! ¡Que no voy! ¡Que no voy! ¡Que no voy!». Y por orgullo, así su renuncia le costará la vida. No fue. Muchas gracias. Entonces ustedes analicen ese relato que acabo de terminar de leer. Muchas gracias. Hasta la próxima reunión.